durante estos días es que el ejército que abolió José Figueres Ferrer era un remedio de ejército. Eso es cierto, porque yo estuve revisando algunos documentos y realmente hubo una caída en la inversión costarricense en lo militar prácticamente desde inicios del siglo XX, de 1900, digamos, los gobiernos habían ido invirtiendo menos dinero en el ejército para invertir más dinero en educación y salud. Pero hay muchos críticos que se agarran de esto para decir que en 1948 prácticamente era un remedio de ejército lo que abolió el expresidente Figueres. Vea, en el siglo XIX nosotros teníamos ejército y teníamos obligatoriedad de reclutar al ejército a las personas que tenían entre 18 y 30 años. Esa era la edad de reclutamiento. De 30 a 50 habían medidas para reclutarlos en determinadas circunstancias, ¿verdad? Ya los viejitos como yo, pues tal vez nos salvábamos o voluntariamente nos integrábamos para situaciones de emergencia, pero los jóvenes estaban sujetos a ser llamados. Nosotros fuimos a la guerra del 56 con 10,000 hombres, en términos, números redondos, ¿verdad? Entre los voluntarios y los que eran miembros del ejército. Ya en 1870, más o menos, el número de efectivos militares se calculaba alrededor de los 25,600. Dice que un montón. Y en 1886 esa cantidad de efectivos se aumentó en 10,000 más. Estamos hablando de 30 y pico de mil a finales del siglo XIX, ¿verdad? Y en la década del 40 tenemos una cosa absolutamente simbólica de cantidad de gente en armas. El ejército nacional no llegaba a 1,000 hombres. Hay gente que dice que no pasaba de los 500, ¿verdad? Y eso era así, es real. Entonces sí era, digo, con todo el respeto, pero sí era un remedio de ejército lo que teníamos en los 40. Sí, claro, era como muy simbólico, era muy simbólica su existencia. Por supuesto que sí, porque el auge del ejército fue en el siglo XX con Federico Tinoco. Hasta que llegó hasta Alfredo González Flores, el ejército venía en decadencia, digamos, venía cayéndose. Todavía 1914. Sí, imagínense que para 1914, para ese periodo, 1910, 1919, para ponerlo en ese contexto más bien, los Estados Unidos impulsó la modernización de los ejércitos de toda la región, todo el Caribe. Y en lugar de los viejos ejércitos que existían en esa época, algunos de los cuales venían desde la época de la independencia, haciendo excepción del de Chile, que se había modernizado a mediados del siglo XIX bajo la influencia alemana, el resto eran ejércitos tradicionales, muchos de ellos verdaderamente desde la época de la independencia, evolucionando en el tiempo desde esa época, y los Estados Unidos impulsa una modernización para cambiar los viejos ejércitos, al menos en el Caribe, por lo que llamaron guardias nacionales. Y así se creó la Guardia Nacional de Panamá, la Guardia Nacional de Nicaragua, la Guardia Nacional de Haití, la Guardia Nacional de Cuba, ¿verdad? Le ofrecen la oportunidad a Alfredo González Flores de modernizar el ejército con intereses de militares aquí, obviamente había parte del ejército, y con los intereses extranjeros que interesaba modernizar el ejército por la venta de armas y por todo eso, la industria militar. Y Alfredo se opuso. Y se opuso pensando que eso era una erogación de gastos que el país no tenía por qué hacerla, y además porque estaba empezando el pico, el inicio de los efectos de la Primera Guerra Mundial, que ya se veía que iba a ser pesado por la colocación de nuestros productos en Europa, y el café era nuestro principal ingreso, y no había cómo justificar gastos de esa naturaleza, y se opone. Y esa es una de las causas por las cuales se le da el golpe de Estado a Alfredo González Flores, de no modernizar el ejército. Pero al darle el golpe de Estado a Tinoco sí le mete tijera a los otros gastos para darle el apoyo al ejército. Y hace surgir el ejército, lo levanta otra vez desde el punto de vista financiero. Pero cae Tinoco y se viene al suelo también el ejército. Y no solo eso, sino que entra el gobierno de Julio Acosta en 1920
y si había dudas de que la Secretaría de Guerra y Marina podía ser importante, Julio Acosta le cambia el nombre y le llama Ministerio de Seguridad. Se acabó. Ya no era el problema de la guerra y la marina, seguridad pública, como se llama ahora. Y hay un proceso civilista, no militarista, de la concepción de lo que era el cuerpo militar del Estado costarricense. Fíjense qué importante es eso. Y de ahí en adelante se sigue bajando el presupuesto militar hasta la época de Calderón. En la época de Calderón y de Picado, el ejército, digamos, tiene algún auge económico razonable porque, digamos, era la época de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya, digamos, lo que se gastaba en aspectos militares era la mitad de lo que se gastaba prácticamente en asuntos de educación. Por ejemplo, en 1937, en el gobierno de León Cortés, se gastaban 5 millones de colones en educación, mientras se gastaban menos de 3 millones en seguridad. Pero en el año 41, o terminando el gobierno de León Cortés, nosotros estábamos gastando 5 millones y medio en educación contra 3 millones en militarismo. Entonces ahí uno ve la proporción, casi de un 40% más, obviamente. Y en el 41, cuando ya está declarada la guerra, ahí vamos a la mitad, 6 millones y medio para educación, 3 millones y pico para gastos militares o seguridad. Pero se acentúa eso y se acerca la parte militar hacia el año 43, cuando nosotros llegamos a los 8,5 millones en educación, ya con la universidad funcionando y contra casi 7 millones en militarismo. ¿Por qué? Porque, bueno, era el problema interno de la represión que había establecido Rafael Ángel contra los grupos alemanes, las medidas de seguridad que hubo que tomar, los puertos que había que proteger, porque supuestamente llegaban submarinos alemanes a destruir barcos que se creía que podían transportar combustibles a la guerra, etcétera. Y después, en época ahora sí de Teodoro Picado, la educación se va arriba sobre la seguridad. En el año 45, segundo año de 44, 45, sí, segundo año de Teodoro, el presupuesto en educación estaba casi en 12 millones contra 7,5 en seguridad. Y en el año 47, en vísperas de la guerra civil interna, tenemos casi 18 millones en educación contra menos de 8 millones en seguridad, lo cual indica una desproporción cada vez más grande ahí con el aparato militar. Y eso es evidente, es decir, era público y notorio, como dicen los abogados, que el ejército era una institución debilitada y poco significativa. Y eso, la frase que usted usó, ¿cómo fue que dijo? Un remedio. Un remedio de ejército, ¿verdad? En cierta manera, sí, tanto así que se pone en la práctica cuando Figueres se levanta en armas. Figueres era un grupillo de hombres. Claro. Que 50 más o 100 más de la Legión Caribe por ahí, que se le suman, y al final eran, para empezar la guerra, 200 y pico, y terminaron más o menos 1,000 y resto, pero era un pequeño grupo que logró derrotar al ejército histórico de Costa Rica, al ejército institucional, constitucional de Costa Rica, que en todos los combates que hubo en ese mes no tuvo una sola victoria. Entonces uno dice, ¿esta cosa qué fue? Un improvisado como Figueres, porque no era militar, claro. Figueres no era militar, era un pequeño empresario, un empresario de la época, que se metió a esas andanzas y logró desarrollar una fuerza militar con un apoyo extranjero que no fue el detonante del triunfo, pero que fue importante para él, y logran derrotar al ejército de Costa Rica, al ejército que tenía el gobierno, que tenía, digamos, una base de soldados comunistas muy importante, y fueron los muertos más importantes de la guerra, pero nada más. Es decir, al final esa capacidad combativa de ejército, como bien dice usted, era un remedio, no tenían nada, y no era que no tenían armas, porque tenían armas. Cuando Figueres toma el gobierno y entra a los cuarteles, de pronto hace una exhibición de armas ahí en el cuartel Bellavistas, hace una reunión de prensa donde exhibe
un armamento súper moderno que tenía el gobierno, pero que no lo puso a disposición de los combatientes.